Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. En este martes, cuarto de Pascua, seguimos repasando los relatos que nos narran los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y en la vida de las primeras comunidades cristianas. Cuando todo parecía un caos para la iglesia, por causa de la muerte de San Esteban y la persecución que se desató en contra de los cristianos y la dispersión de las primeras comunidades cristianas, resultó que la ocasión fue providencial. La iglesia empezó a sentirse misionera. Es que así es el Espíritu Santo, así es Dios, experto en transformar el mal en bien de los que le aman. Qué hermoso es Dios. Qué maravilloso y poderoso es el Señor. La iglesia padece la persecución, la cárcel, torturas y muerte acechan a los cristianos. Los que no mueren, entregando sus vidas como mártires del Evangelio, se dispersan. Pero no se marchan enojados, ni desanimados, ni renegando o maldiciendo, no. Los discípulos que huyeron de Jerusalén fueron evangelizando, anunciando que Jesús es el Señor, a regiones como Chipre, Cirene y Antioquía de Siria. Ellos no perdieron el tiempo en lamentaciones, ni exigiéndole a Dios explicaciones. Es que Jesús, en distintas ocasiones, ya se los había advertido. Por mi causa serán aborrecidos. Las autoridades les echarán mano y serán llevados a las sinagogas donde serán azotados. Dichosos cuando los insulten, los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Qué fe y qué convicción la de los primeros cristianos. No había tiempo que perder. Era hora de evangelizar, y muchos se convirtieron y abrazaron la fe, sobre todo en Antioquía. Allí fue donde por primera vez los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos de Jesús cristianos. La pregunta es, ¿qué es un cristiano? Todos nosotros decimos que somos cristianos, pero tenemos clara conciencia de qué es en realidad lo que significa e implica tan noble título. Cristiano es, en primer lugar, un discípulo, seguidor de Cristo. Un cristiano verdadero conoce a Jesús, se preocupa por buscarlo cada día y sentado a sus pies se deja instruir por él. Un cristiano auténtico ora constantemente
y pide la dirección del Espíritu Santo para todo. Un cristiano vive tratando de imitar en todo a Jesús. Se esfuerza y se esmera en parecerse cada vez más a Él, en su trato con Dios y el prójimo. Cuando un creyente decide vivir como Cristo, con Cristo y en Cristo, se convierte en un cristiano genuino. Los auténticos cristianos padecen la persecución. Frecuentemente son calumniados, burlados, perseguidos y hasta maltratados por sus propios familiares, en sus trabajos, en sus centros de estudio, y en muchas ocasiones hasta enfrentan la persecución de las propias autoridades religiosas o de sus compañeros de grupo. Su estilo de vida diferente, así como el no avergonzarse del Evangelio e identificarse plenamente con la causa de su Señor, despierta el rechazo y el odio entre los demás que se ven confrontados por su testimonio. Al dejarse embargar por el Evangelio, el cristiano se da cuenta que tiene un mensaje que anunciar, y un cristiano que no habla y proclama a Cristo simplemente no es cristiano. Hoy se nos presenta un nuevo modelo de cristiano auténtico, Bernabé. Bernabé era de Chipre y estaba lleno del Espíritu Santo. Había vendido un campo y puesto el dinero a disposición de los apóstoles. Eso lo leemos en Hechos 4:36. Él fue quien creyó, ayudó y llevó a Pablo después de su conversión, donde estaban Pedro y los otros apóstoles. Bernabé reconcilió a los apóstoles con Pablo para que ellos perdonaran y recibieran a Pablo, y Pablo a su vez se sintiera perdonado y acogido por los hermanos. Los apóstoles tenían razón de sentir miedo y desconfianza de Pablo. Recordemos que él había aprobado la muerte de su querido amigo y hermano Esteban, y era uno de los líderes religiosos que más se había ensañado contra los cristianos. Bernabé entonces se encarga de llevar a Pablo ante los apóstoles y limar entre ellos las asperezas, el miedo y la desconfianza. Bernabé es el modelo de cristiano bueno, generoso, misericordioso y conciliador. Nuestras comunidades cristianas necesitan con urgencia personas como Bernabé, que a pesar del mal y las debilidades, saben ver el bien allí donde está y se alegran por ello. Son esas personas que creen firmemente que Dios todo lo puede tornar para bien. Perdonan y valoran más las fortalezas de las personas que los defectos. Confían y dan confianza. Son personas conciliadoras, promotores del respeto y el diálogo. Meditemos hoy las virtudes de Bernabé y aprendamos de él. Que comience a notarse hoy mismo un cambio. Valoremos más las capacidades y las virtudes de los demás. Perdonemos los errores de nuestros hermanos. Ya quitémonos ese traje de jueces implacables que viven pendientes de los defectos y de las caídas de los demás. La labor de Bernabé es un bálsamo para las comunidades paganas que con confianza se acercan a escuchar el Evangelio. Él motiva a mucha gente a unirse al Señor. Así fue como Bernabé influyó decisivamente en el desarrollo de la fe en la iglesia. Gracias a la acción reconciliadora de Bernabé, muchos paganos abrazaron la fe y los apóstoles creyeron, perdonaron y aceptaron a Pablo, que luego se convirtió
en el gran apóstol y misionero de nuestra iglesia. Cuánto bien hacen a la iglesia discípulos como Bernabé, misericordiosos, generosos y comprensivos con sus hermanos. Por otro lado, hoy en el Evangelio de San Juan, nos presentan a Jesús en el templo de Jerusalén. El evangelista nos dice que era la fiesta de la dedicación. Esta era una fiesta importante para el pueblo judío, que conmemoraba la recuperación y consagración del lugar santo, después de haber caído en manos de los paganos en tiempos de Antíoco Epifanes. Jesús estaba paseándose por uno de los magníficos pórticos que había construido el rey Herodes, cuando surgió una controversia con los incrédulos fariseos que lo increpan. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo. Jesús los confronta, les hace ver lo necios e incrédulos que son, y recurre nuevamente a la imagen del buen pastor. Es que ya se los he dicho, y no me creen porque ustedes no son de mis ovejas. Todo auténtico cristiano sabe escuchar la voz de Jesús, el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Él nos conoce y nosotros también debemos de conocerle y reconocerle a Él. No seamos sordos a su voz. Él nos alimenta con amor, con el pan de la vida eterna, pan de la Eucaristía y pan de la palabra. Él nos habla cada día. Estemos siempre atentos a su voz. Aprendamos a escuchar al Señor para caminar conforme a sus enseñanzas. Alimentados y transformados en Jesús, es que podemos ser también para el mundo un pan de vida eterna que alimenta la fe y la esperanza de muchos que viven sin un rumbo verdadero en su vida. Oremos en este día y pidamos a Jesús que transforme en esta Pascua nuestros corazones para que, siendo fieles y dignos cristianos como San Bernabé, hagamos brillar su luz en medio de este mundo que a menudo se pierde en la oscuridad. Por siempre sea alabado Jesús vivo y resucitado, sea por siempre bendito y alabado.